Así que, ¿querés aprender fotografía desde casa y no sabes por dónde empezar? Sí. Acá te vamos a dar algunos conceptos claves de iluminación para que tus fotografías salgan Espectaculares. Capítulo 1. Triángulo de iluminación. Hay muchísimos conocimientos importantes en la fotografía, como el ISO que usamos, la velocidad de obturación, la apertura del diafragma, pero esos son temas que vamos a dejar para otro video. Hoy, acá, nos vamos a centrar solamente en los esquemas de iluminación y cómo podemos hacer para que la luz realmente sea profesional y que nuestra foto salga verdaderamente bien. El triángulo de iluminación es un esquema clásico de la fotografía. Se usa principalmente en retratos Y se compone de tres luces que forman un triángulo, justamente. La luz principal, también llamada key light, es la fuente más importante. Es la que define la dirección de la luz, el carácter del rostro y las sombras. Generalmente se coloca a unos 45 grados del sujeto, creando ese famoso triángulo de luz en la mejilla opuesta del sujeto, que es realmente la que da nombre al esquema. La luz de relleno o fill light suaviza las sombras creadas por la luz principal. La función de esta luz no es eliminar las sombras que deja la luz principal, sino equilibrarlas para que no haya tanto contraste. Suele ser más suave, más difusa y de menor intensidad. Y por último tenemos a la luz de contra, o también llamada backlight. Se ubica detrás del sujeto apuntando hacia él y sirve para separarlo del fondo, creando un borde de luz que resalta la silueta y aporta profundidad. Cuando estas tres luces trabajan juntas, se genera una iluminación equilibrada, tridimensional y, si se quiere, cinematográfica. Pero la clave no solo está en dónde se colocan las luces, sino también a qué distancia las pones. Acá es donde entra en juego la ley del cuadrado de la distancia. Capítulo 2. La ley del cuadrado de la distancia. Esta ley dice que cuando duplicas la distancia de la fuente de luz hacia el sujeto, la intensidad de la luz no va a disminuir a la mitad, como nosotros pensaríamos lógicamente, sino que va a disminuir a una cuarta parte de la máxima intensidad. Entonces, si alejas la luz al doble de la distancia a la que la tenías, vas a tener un 25% de ese 100% que tenías al principio. Por eso es muy importante tener en cuenta este principio, ya que un mínimo paso que alejemos la fuente de luz de nuestro sujeto puede cambiar radicalmente la iluminación. Y bueno, esto sería todo, ya estaríamos listos. No, pero para. ¿Estás apurado, papito? Te falta lo más importante. Capítulo 3. Los modificadores de la luz. Hasta ahora hemos visto cómo se organiza el esquema de iluminación y el cuadrado de la distancia. Pero está faltando un factor muy clave. Los modificadores de la luz básicamente son lo que le dan la personalidad, trabajando sobre su claridad, su dirección y su carácter. Y dentro de ello encontramos dos grandes grupos. Uno de esos grupos es modificadores que suavizan la luz. Dentro de ello encontramos softbox, difusores y reflectores. El softbox es una caja con una tela blanca o de algún color en específico que sea aquel que el fotógrafo o la persona técnica vaya a utilizar para trabajar. Resultado, obtenemos sombras más suaves y transiciones más naturales. Ideal para trabajar en retratos y escenas con una atmósfera cálida y amable. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en películas como Here o Call Me By Your Name, donde la luz parece acariciar el rostro o los rostros de los sujetos. Eso se debe a los softbox que están trabajando cerca de ellos. Los difusores funcionan parecido, pero sin una estructura cerrada. Ideal para trabajar en exteriores, permitiendo que la luz del sol pase a través de ella, suavizándola. En caso contrario, los reflectores, en lugar de suavizar la luz, la rebotan. Esto es ideal para rellenar sombras. Según el color del reflector, que puede ser plateado, blanco o dorado, se va a ajustar la temperatura de la luz, que puede ser más cálida, neutra o más fría. Y en el otro grupo encontramos los modificadores que endurecen o que dirigen la luz. Dentro de los más comunes encontramos los snuds, las rejillas o conocidos como gris también,
los barn doors y los beauty dish. Cuando hablamos de los snuds, son aquellos que dirigen la luz a un punto en específico, ideal para detallar algún punto o iluminar una parte del rostro, ideal en retratos publicitarios o dramáticos. Cuando hablamos de las rejillas, hablamos de aquellos modificadores de luz que permiten controlar la expansión lateral de la misma, generando así un haz mucho más cerrado. Ideales para separar fondo y marcar contorno, nos permiten controlar la luz sin que se genere una expansión por todo el set. Cuando hablamos de las barn doors o puertas de granero, son aquellas aletas metálicas que se abren y se cierran frente al foco, o sea, open o close, cerrar the doors, puertas. Bueno, esto nos permite controlar la luz como si fuera un pincel. Y cuando hablamos de un beauty dish, hablamos de aquel modificador que contrasta bien la suavidad y el contraste, muy utilizado en retratos de moda. Es más, este permite marcar un círculo perfecto de luz en alguna parte del rostro y marcar sombras bien definidas. Bueno, es más, si vos ves una luz con un círculo perfecto iluminado en los ojos, in your eyes, o in my eyes, probablemente se trate de un beauty dish. Boludo, me olvidaba algo súper importante. Me iba a matar el Charlie si nos olvidamos de eso. ¿Y ahora qué cosa nos olvidamos? La potencia del flash. La potencia del flash determina cuánta luz emite tu equipo y por lo tanto va a definir qué tan iluminada va a quedar tu escena. Esto se mide en watts. Un flash de 100 watts es bastante básico, sirve para hacer retratos en interiores o para iluminar sujetos a muy poca distancia. Uno de mayor potencia, como de 300 o 400 watts, ya te da un cierto margen para iluminar a grupos o para usar difuminadores o otro tipo de modificadores, como por ejemplo un softbox de más de 1 metro. Y si hablamos de un flash que tiene entre 600 y 1200 watts, es lo que se usa en exteriores o en producciones donde necesitas combatir a la luz del sol. Puto más rato terminando de configurarla, pero ¿quieres saber qué es lo que es? Acompáñame que te explico. Bien. Lo que ustedes están viendo, yo estaba terminando de configurar lo que son los flash de estudio que contamos acá en la universidad, que contamos en el cubo. Son dos Visico B300 que entregan una frecuencia a 2.4 GHz. Pero, flash de estudio, ¿qué es eso? Bueno, cuando hablamos de flash, hablamos de una luz que es intermitente, donde emite justamente, valga la redundancia, ¿no? Emite una luz, una descarga muy potente en un periodo muy breve de tiempo. Esto sirve para lograr resultados profesionales, como los que acaban de ver, en el cual salgo muy fachero. Ustedes vieron que yo no fallo ahí. Y bueno, esto permite obtener estos resultados. No, pero te estás olvidando de algo muy importante. Y ustedes también deben saberlo. Esto no se trata de que más potencia sea mejor. De hecho, una potencia muy alta en un espacio muy chico puede ser un gran problema, porque la luz rebota por todos lados y se pierde el control del contraste. Por eso, es importante tener la potencia adecuada para el tipo de luz que se quiere crear. Los flashes suelen permitir ajustar la potencia en pasos desde el 1 al 1, que es la potencia completa, hasta el 1 sobre 64 o incluso el 1 sobre 128. Cada paso representa la mitad o el doble de la luz. Esto está buenísimo porque nos permite controlar la exposición en el ambiente y si hay algunas otras luces podemos más o menos ir viendo cómo lo ajustamos. La luz también tiene color y dirección. Comprender esto puede cambiar completamente la atmósfera de una imagen. Pero no me refiero a esta gronchada, sino que me refiero a la temperatura del color, haciendo referencia a las luces blancas que existen.
cada fuente de luz emite un tono distinto y pueden ir desde los colores más cálidos hasta algunos colores más fríos. A esto se le llama temperatura de color y se mide en grados Kelvin. Las luces cálidas, que van desde los 2000 hasta los 3500 grados Kelvin, tienden a ser de un tono anaranjado o amarillento. Transmiten intimidad, nostalgia o calidez emocional. Las luces neutras, que van desde los 5000 grados Kelvin hasta los 6000 aproximadamente, imitan a la luz natural del mediodía. Son balanceadas, ideales para retratos realistas o situaciones documentales. Y las luces frías, que están por encima de los 6000 grados Kelvin, tienden a ser un poco más azules. Evocan frialdad, soledad o puede ser modernidad. Cuando mezclas fuentes de luces de distinto tono, puede quedar algo muy expresivo, lo cual te puede beneficiar o te puede jugar en contra en tu producción. Además del color, lo que nos da la dirección de la luz es volumen, textura y narrativa visual. A diferencia de la iluminación de recién que estaba al frente, este tipo de iluminación me distorsiona mucho los rasgos y casi siempre se usa para crear misterio o para dar esa sensación de miedo que vemos en las películas de terror. Por eso hay que tener muy en cuenta de dónde viene la luz, por qué está puesta en ese lugar y por qué no está puesta en el otro. A la hora de recrear espacios o de iluminar nuestros ambientes, tenemos que saberlo, ya que si nosotros queremos simular con una luz artificial la luz natural que entra por la ventana, vamos a tener que tener en cuenta la temperatura y la dirección como veníamos hablando. Si yo quiero transmitir que la luz del sol entra por la ventana, no puedo poner una luz de tono frío y de poca potencia. Voy a tener que usar mucha potencia y tratar de usar una temperatura de color cálida. Cuando ambas trabajan juntas, la imagen deja de ser solo una foto y se transforma en una emoción que se ve. Bueno, y estos fueron los 4 conceptos claves para lograr una fotografía tremendamente profesional. Esperamos que te hayan servido y que puedas darle un like a este video. Muchísimas gracias por vernos.